Sí, si mal no recuerdo, creo que habíamos hablado un poquito en ese último contacto, como bien vos decís, por ahí algunas reuniones que estábamos manteniendo, sobre todo aquí en la capital, con distintos centros vecinales, que bueno, es algo que lo hacemos permanentemente a través del programa de redes de seguridad, pero bueno, justamente en esas semanas habíamos decidido tener una reunión con prácticamente todas las redes, es decir, los centros vecinales de cada una de las jurisdicciones de la capital. Y en estos últimos días, esta última semana, estuvimos desarrollando también una tarea similar en el interior de la provincia. Obviamente que el trabajo por ahí es distinto. Aquí en la capital es mucho más a través de los centros vecinales, de los referentes vecinales directamente, y si bien en algunas localidades del interior también lo es, pero como en general también son localidades más chicas, es directamente también con los municipios. La semana pasada estuvimos, bueno, en el piquete, también con los jefes comunales de Palmasola, del Fuerte. Ayer estuvimos en Cusicusi, estuvo también el ministro de Seguridad. Allí nos reunimos con el comisionado municipal de Cusicusi, con el comisionado municipal de Pirquitas, con los distintos comuneros de la zona y bueno, también con las autoridades policiales para bueno, continuar este trabajo que es constante, ¿no? Nosotros desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de este ministerio siempre decimos que mantener reuniones constantemente, lejos de ser algo malo, que signifique que no se avance, es bueno y es necesario en materia de seguridad, porque en seguridad siempre se hace imprescindible continuar los trabajos, monitorearlos, ver qué hay que cambiar, ver dónde hay que enfocar los esfuerzos. Así que nosotros creemos que estas reuniones siempre son muy productivas y bueno, tiene que ver con el contacto permanente que siempre proponemos y promovemos desde esta Secretaría, tanto con los vecinos como con las autoridades municipales. Cuando ustedes mantienen estas reuniones, Adriano, con la gente, con los vecinos de distintas localidades, sin lugar a dudas el tema en común es la inseguridad y de qué manera se pueden acercar soluciones. ¿Qué se propone desde la Secretaría? Sí, bueno, siempre varía mucho esto, ¿no? Siempre también hay que tener en cuenta, por supuesto, que nuestra provincia es muy variada y que los problemas de seguridad o de inseguridad o las preocupaciones de la gente en materia de seguridad no son las mismas en algún barrio de la capital que, por ejemplo, en Cusicusi, donde estuvimos ayer. Allá, por ejemplo, no son tantos los hechos de inseguridad, de hecho son muy pocos, sino que tienen otros inconvenientes, como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los distintos certificados o los distintos trámites administrativos que se tienen que hacer en algunas localidades, en algunos parajes que están muy alejados por ahí del destacamento o de la subcomisaría por ahí cabecera. Tiene que ver también, por ejemplo, con que es zona de frontera, entonces debemos articular también algunos trabajos en ese sentido. Así que bueno, ayer lo que por ahí con lo que avanzamos un poquito en todo este sector de la Puna tiene que ver con fortalecer un poquito los recursos de la subcomisaría de Cusicusi y cambiar algunas cuestiones ahí que tienen que ver con lo jurisdiccional. Hay algunos destacamentos en parajes cercanos como Mizarrumi, como Lagunilla del Farallón, que van a pasar a depender operativamente de esta subcomisaría para que se pueda hacer un trabajo mucho más coordinado. Eso fue principalmente lo de ayer. El otro día en el piquete, en Palmasol, en el Fuerte, en cambio avanzamos con lo que tiene que ver con la coordinación de la nueva policía rural que el gobernador y el ministro de Seguridad presentaron y que ya está en funciones hace 10 días aproximadamente, que viene teniendo muy buenos resultados. Hubo unos operativos importantes en estos últimos días respecto de cazadores furtivos y demás, así que bueno, ahí se avanzó porque lo que queremos con esa policía rural, que en realidad el nombre correcto es Comando de Prevención Rural y Ambiental, es también una coordinación permanente con los productores, con los intendentes, así que también fue muy fructífera la reunión. Y luego aquí en las redes de seguridad de la capital, otro trabajo distinto, obviamente, mucho más enfocado siempre en lo que tiene que ver con la organización o la coordinación de los operativos, siempre también en base a los datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad
ir viendo cómo fue el comportamiento delictivo en las últimas semanas, en los últimos días, porque esto, repito, es algo que tiene que coordinarse y ordenarse y ajustarse constantemente. Eso a grandes rasgos. Después, bueno, por supuesto que vemos en cada lugar las necesidades concretas, seguimos trabajando con el tema de las armas comunitarias, estamos ahí también en algunos sectores trabajando en conjunto con la Agencia de Delitos Complejos por algunas preocupaciones que han manifestado los vecinos. Continuamos trabajando también en lo que tiene que ver con algunos programas de fortalecimiento de la participación ciudadana, como son, por ejemplo, los ciclos de conversatorios de seguridad que se están realizando cada 2 semanas en forma virtual, y también el programa de formación de líderes comunitarios, en donde quizás se ha iniciado a fin del año pasado, y actualmente aproximadamente 30 jóvenes de menos de 30 años se encuentran cursando lo que tiene que ver con el nivel intermedio, y están también elaborando algunos proyectos que tienen que ver con la seguridad, con la participación ciudadana, recuperación del espacio público, etcétera, que bueno, la idea desde el Ministerio es darles una mano para que puedan concretar en cada uno de sus barrios esos proyectos que estos jóvenes están elaborando, y bueno, poder favorecer así a la construcción de comunidades más seguras. Adriano, cuando hablamos un poco también de la mirada hacia el interior, venimos teniendo contactos con nuestro colega Cristian Rodríguez, con la realidad de Libertador General San Martín, donde muchas veces el tema de los robos, el aumento de esta actividad de motochorros, el tema de que se da en algunos barrios muy característicos allí en Libertador, el tema de la inseguridad, uno dice, bueno, ¿de qué manera se puede ir colaborando, ¿no?, con los vecinos de una ciudad tan grande y tan importante como es Libertador, por los hechos delictivos que está atravesando, ¿no? Sí, en Libertador es uno de los municipios donde en forma más coordinada, donde tenemos una muy buena coordinación y articulación de tareas con la municipalidad, ¿no? Lo cual siempre repetimos nosotros que en materia de seguridad es fundamental, porque hay cuestiones que tienen que ver sobre todo con los factores situacionales por ahí del delito, que son más bien competencia municipal. Así que bueno, ahí nosotros siempre con el intendente, con todo su equipo, estamos en contacto permanente. Y allí estamos también avanzando en la instalación de un destacamento, que era un compromiso que ya habíamos asumido. Ya justamente esta mañana estuvimos viendo cómo iban los avances en las 40 hectáreas de Libertador General San Martín, que es un sector donde se nos había manifestado desde el municipio, desde los centros vecinales, alguna preocupación en materia de inseguridad, donde vimos desde el Ministerio que era necesario, porque esto es importante, ¿no? Siempre a donde vamos nos piden destacamentos, subcomisarías, comisarías. Esto es algo que hay que analizarlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque no es únicamente construir edificios, sino que es dotarlos de la operatividad necesaria. Entonces es importante que sea en aquellos lugares en donde realmente la factibilidad indica que así se puede avanzar. Y el ministro de Seguridad se comprometió con el intendente, así que yo creo que en las próximas semanas, creo que no más de 2 semanas, Libertador va a contar también con un nuevo destacamento como para incrementar la presencia policial en ese sector en particular. Claro, como decías vos, ¿no? Destacamento, pero también equipamiento, ¿no? Para que puedan movilizar el personal policial, porque de nada vale, como decías también, tener un destacamento nuevo cuando no tenés lo básico, ¿no? Esto es una patrulla, no sé, sistema de comunicación, porque si no aportamos eso también es como que queda medio rengo el tema, ¿no? Por supuesto, por eso, ¿no?, la importancia de esto que siempre le decimos al vecino. El vecino siempre tiene muy buena predisposición también. Nosotros valoramos mucho eso, porque vamos a las reuniones con los centros vecinales y nos dicen, acá podemos aportar este terreno, podemos poner los materiales o las manos de obra, lo cual es muy valorable, pero creo que es importante entender que no es únicamente esto, ¿no? El lugar, sino poder dotarlo de la operatividad necesaria. Y ese es otro tema, porque este gobierno en materia de seguridad se ha caracterizado mucho por la descentralización. Jujuy, creo que los que vivimos aquí en San Salvador, en la capital, tenemos que entender que no termina aquí en la capital,
sino que tenemos lugares realmente muy alejados, en la Puna, en distintos lugares, pero fundamentalmente la Puna, lugares donde a la localidad, al paraje más cercano, tenés horas de camino, y bueno, y este gobierno ha avanzado en la creación de distintos destacamentos, en la elevación de rango, como es el caso de Cusicusi, que hasta hace poco era destacamento y está en el proceso de elevación de rango a subcomisaría, puesto 6, Huáncar, bueno, varios lugares en donde tenemos también, por supuesto, que dotarlos de equipamiento. Entonces, eso siempre le pedimos al vecino, a los centros vecinales, incluso a los intendentes también, bueno, que tenemos que ser siempre prudentes con el tema de la construcción de nuevas dependencias de seguridad, sin perjuicio de lo cual creemos que en donde tenemos que poner énfasis siempre en los operativos, los recorridos, ver, coordinar por dónde, a qué hora, y en eso siempre la opinión, por supuesto, de quienes viven en cada sector no es imprescindible. Muy bien, Adriano Morone, secretario de Relaciones con la Comunidad, gracias por este contacto telefónico. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.